Y bueno, en este caso a todos, hoy estaremos solo Enrique y yo, porque Alejandro no ha podido presentarse, pero bueno, esperemos que pronto lo pueda volver a hacer. Esta semana hemos hecho una especie de semana redonda, porque hemos leído una novela entera, una noveleta corta, la novela Desgracia Indeseada, o también se traduce como Desgracia Impeorable, una palabra alemana difícil de traducir, del escritor austríaco en lengua alemana Peter Hanke, que, que bueno, esta novela se publicó por primera vez en el año 1972 y luego no fue hasta el año 75 que se hizo la primera edición en español por Barral Editores. Y Hanke, entre otras cosas, es conocido porque fue el Premio Nobel de Literatura del año 2019. Luego, para complementar esta lectura, hemos tomado dos relatos. Tenemos un relato de la maravillosa escritora Isaac Dinesen, también conocida por Karen Blixen, aunque su nombre real es Karen Christensen Dinesen. Bueno, esta escritora danesa, el cuento que vamos a ver de ella es un cuento que se llama Caballos Fantasmas, que es un cuento de difícil precisión a nivel de fecha, porque, por ejemplo, por cartas y eso, pude saber que la escritora lo había ofrecido en el año 1949, lo ofreció junto con otros relatos a una revista que se llama Good Housekeeping, pero esta revista finalmente no lo publicó. Entonces no fue hasta octubre de 1951 que se publica por primera vez una versión de relato en la revista The Ladies' Home Journal, precisamente en los Estados Unidos, donde ella empezó a tener fama, e incluso mucho más que en su país natal, que era Dinamarca, ¿no? Y luego ese relato se ha ido incluyendo en muchas antologías, y nosotros lo hemos leído en la versión española del libro que se llama Carnaval y otros cuentos, que es una edición que se hizo en el año 1975, el cuento Caballos Fantasmas. Y luego vamos a ver otro cuento, un relato de los inicios de nuestro querido y bien ponderado Rudyard Kipling, que se llama La Puerta de los 100 Pesares o La Puerta de las 100 Penas. Que, bueno, es una de las características que tiene este cuento, es que es de los primeros cuentos que escribió Kipling, lo escribió de hecho con 19 años, y fue uno de los cuentos que luego empezó ya a darle fama, sobre todo en Inglaterra y todo eso. Y se publicó el 26 de septiembre de 1884 en la revista Civil and Military Gazette. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta semana. No sé qué te parece, por qué empezamos, por Kipling o por Dinesen o... Bueno, podemos empezar con Kipling, ¿no? Me parece Sí, un... sí, que Sí, sería un poco el más sencillo, digamos, ¿no? Por por decir de alguna decirlo de manera. alguna manera, sí. Sí, Bueno, bueno, no, dime, ¿qué te ha parecido? sí, bueno, el relato a mí me ha gustado, es un relato clásico en el sentido de que tiene una temporalidad que transcurre de manera lineal, ¿no? Em, es un relato aparentemente sencillo, y bueno, es un narrador en primera persona, que narra de alguna manera su propia decadencia, su propio declive, ¿no? Acompañado
de cómo todo, ¿no? El entorno de este lugar, de este fumadero de opio, también, ¿no? Va decayendo. Em, Me ha gustado sobre todo la forma como mezcla lo real, ¿no? Lo costumbrista de este lugar, las descripciones del lugar, sobre todo con las formas que va adquiriendo más fantásticas en el momento de estar bajo el efecto, ¿no? del opio. Y nada, es para mí un relato que bueno, sí, es como que lo leí dos veces, incluso ahora una vez más, pero sobre todo en la segunda ocasión intentando encontrarle algo más, ¿no? Algo que estuviera detrás de toda esta experiencia del personaje dentro del fumadero que está en un lugar incluso no muy bien definido, ¿no? No se sabe exactamente dónde está, parece que es de difícil acceso. Por lo visto era un fumadero que al principio sí que era un sitio para gente de una mejor situación, ¿no? Que tuvo un tiempo de gloria, por lo visto, y que en el momento en el que el relato se cuenta, que son, me parece que unas semanas antes de que el mismo personaje que relata muere, ¿no? Em, ya es una situación completamente diferente, ¿no? El fumadero está en pésimas condiciones, ¿no? Y bueno, pues por ahí hay otras cosas más, ¿no? Hay unos símbolos, pero bueno, vamos hablándolo, ¿no? ¿A ti qué te ha parecido? Sí, sí. No, bueno, yo creo que esto que decía de intentar buscar algo más, creo que no es precisamente de los cuentos de Kipling donde uno pudiera escarbar un poco buscando alguna alegoría, algún símbolo, sino que para mí es un cuento sencillamente que trata sobre, bueno, sobre la era de esta afición al opio, que era muy importante, y sobre todo ahí en la zona del norte de la India, donde él lo ubica, y toda la importancia que tuvo eso. Pero aún así, ya digo, aunque parezca sencillo, creo que hay una intención clara de contraponer la historia, porque sí, tú dices que hay un narrador, pero bueno, hay como el escribano, el que escribe, eh, desde el comienzo se toma posición y dice que que esa historia no es de él, Sí, él no la ha la vivido, es una primera historia que le frase, ¿no? contaron, ¿no? Él deja claro eso, se desmarca de Sí. algún modo de esa situación. Y, pero creo que el contraste estaría entre la historia de este personaje que se llama Gabral Misquita, el mestizo, Ahora el misquito, sí. en la historia de su afición al opio, contrapuesta a la historia de este fumadero de opio, ¿no? O sería una especie de decadencia que quizás pueda ser en sentido inverso o incluso en sentido al mismo tiempo, como los dos, porque mientras uno avanza en el relato y ve que la vida de este hombre eh, se va, se va yendo completamente hacia que lo único que le interesa es eso y no ve otra cosa mejor que irse ahí a fumar opio, Ujú. eh, eso te contrasta con cómo va perdiendo categoría el lugar y eso, pero él intenta justificar como que a pesar de todo lo que se pueda suponer o de lo mal que pueda estar, para él eso es lo mejor, ¿no? Es como, y creo que ahí estaría un poco fíjate, el relato tiene una frase antes de comenzar que dice, es un proverbio del fumador de opio, dice, me envidias porque puedo alcanzar el cielo con un par de monedas. Ujú. Y creo que aquí estaría la clave de esto, ¿no? Ujú. Es Sí. decir, por un lado, alcanzas el cielo, pero por un lado, ¿a qué costo? ¿No? Aquí dice por un par de monedas, pero
el relato un poco que intenta demostrar es que hasta qué punto puede ser esto no maravilloso. Es un poco jugar con eso, ¿no? Sí, Y también mostrar un poco el tipo de vida o el entorno que se mueve alrededor de no solo de los fumadores de opio, sino eh, de las personas que fuman opio, ¿no? Que van ahí, el tipo de gente que va ahí. Hay hay algo muy marcado también. Yo quiero leer varias cosas, pero eh, hay una frase de Borges. Borges le dedica varios textos a Ghibli, pero este en particular que quiero leer es de el prólogo la biblioteca personal que él hace a los cuentos, a los relatos de Ghibli. Hay una parte, espérate, a ver dónde está. Un segundo. Vale, 496. Dice, porque Borges sobre todo habla del tipo de narrador y de la manera de narrar de Kipling, ¿no? Primero dice Borges, no hay uno solo, así empieza Borges, no hay uno solo de los cuentos de este volumen que no sea, a mi parecer, una breve y suficiente obra maestra. Los primeros son ilusoriamente sencillos, los últimos deliberadamente ambiguos y complejos. No son mejores, son distintos. La puerta de los 100 pesares, que data de las mocedades de Kipling, no es inferior a la conmovedora historia del soldado romano que sin saberlo y sin proponérselo se convierte en Jesús. Esto ya se refiere sí, eh, a otro relato. Dice, en todos ellos el autor con sabia inocencia narra la fábula como si no acabara de comprenderla y agrega comentarios convencionales para que el lector esté en desacuerdo. Fíjate esto que dice de los comentarios convencionales. No sé si te diste cuenta a la hora de leerlo, que hay como algunas intervenciones de tipo racista, ujú, ¿no? Está como, porque todo el tiempo se está viendo que lo que se puede pensar que un fumadero de opio es un lugar, digamos, de mala muerte, la gente que va ahí, todo el tiempo se están explicando de que este no es un fumadero común, de que ahí va gente con dinero y digamos que tenía una especie de intención un poco más, no sé, por decirlo como más digna o más elegante claro, para fumar el opio. Esto en contraste con los fumaderos de opio barato, de gente claro, común, que es en lo que se fue convirtiendo todo esto. Y exactamente. todo el tiempo está diciendo, por ejemplo, esto no es un fumadero donde van los negros. Siempre hay como comentarios de tipo racista que son estos los comentarios que dice Borges, ¿no? Que dice, Sí, y agrega comentarios convencionales para que el lector esté en desacuerdo, ¿sí? A ti de vez en cuando te choca un poco, ¿no? Porque de pronto te pone a hablar de eso. Y fíjate que el que va ahí el que cuenta la historia es un mestizo, no sabemos si es de origen indio sí, o de qué origen es, y, y también este narrador va diciendo de tanto en tanto que no era común eh, ver blancos y eso dentro de ese tipo de, como que fumadero de opio de blanco es otra cosa. sí, claro. Y entonces, bueno, eso primero era una de las cosas que quería decir. Eh, Sí, es interesante luego, porque apunta, sí, ahí Borges apunta, lo dice de otra forma, pero realmente lo que ocurre con este relato es que trabaja muy bien la voz del personaje que narra, lo que lo hace verosímil. Por otro lado, lo convierte en un manipulador también, ¿no? O sea, es este narrador que luego han llamado el falso narrador, ¿no? Porque en realidad te va sí, manipulando el relato de una manera que tú realmente ya no sabes qué tan cierto es lo que te dice, y además queda claro que lo que era la realidad es manipulada por él, ¿no? O sea, de hecho, en cierto punto del relato parece que él fuera tan antiguo como el fumadero, ¿no? O sea, él parece como si con este juego que él hace
te fuera también indeterminando su edad y todo lo demás, ¿no? Él es como una especie de personaje que transcurre, se convierte de alguna manera en el mismo fumadero, ¿no? Entonces, eso es interesante. Sí, le da un toque, eso que tú dices, más eh, como símbolo de una figura que no estuviera sometida a un momento determinado del tiempo, sino Sí, a varios momentos sí, en la historia o en la vida del fumadero, ¿no? Un poco lo exacto. que hizo con este cuento que dice Borges, ¿no? Del supuesto soldado romano que después en muchos los hombres. Hay otro relato de Kipling, creo que es el mejor relato del mundo o algo así, donde también trabaja con este tema Mm, de que, de que no es un autor en un momento determinado, sino que ese autor es muchos autores, como que pasaron por la misma situación o se manifestaron en distintos momentos de la historia de la literatura sí, de una manera más o menos similar, ¿no? Un poco sí. este es un tema que Sí, trabaja yo Kipling. veo yo veo que además que por ahí también seguramente ¿cómo se llama esto? Lo encantó a Borges, ¿no? Porque Borges también digamos, un escritor que tiene el tiempo como una cosa y que, por otro lado, ya como una cosa más amplia de un montón de escritores, em, encuentra una de las cosas maravillosas de la literatura, que es la conexión del análisis del tiempo a través del uso de un determinado narrador, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Justamente aquí lo decimos porque ese narrador que se va difuminando en la atmósfera que lo rodea, termina siendo esa atmósfera, ¿no? Y entonces ya al mismo lector ya no le importa si este personaje te está contando su experiencia personal o la experiencia o la situación, la historia del fumadero, porque en cierta manera hay un punto en que ambas cosas son lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, personifica el lugar y al mismo tiempo convierte el narrador en un espacio también, ¿no? Es bien, bien interesante. Sí, es cómo te hago la historia de un fumadero de opio y de una época, porque también es una época, también está, bueno, recordemos que el tema del opio creo que estuvo como 2 siglos o tres en un auge muy bueno, y hay una tradición también inglesa, Es que, no solo de fumadores, sino de sí, escritores. Por ejemplo, además, tenemos el caso de De Quincy, por ejemplo, ujú, que era cuando la cosa estaba en su esplendor, y yo creo que un poco él no solo está rescatando esta tradición literaria de hablar del opio y tal, sino que también está rescatando la tradición del opio y viéndola en su momento decadente, ujú, en el momento en que ya el opio ha dejado de ser lo que era antes, ¿no? exacto. Y entonces, como para contar esa historia del opio, la historia del fumadero, pues te coges la historia de este hombre Efectivamente. que encima no sabemos si puede ser o no eh, contemporáneo. De hecho, el supuesto narrador Sí, el que que escribe, cuenta la historia, el el que- que escribe, ya dice que el hombre murió y nunca sabemos si cuánto tiempo más vivió ese supuesto narrador, pero suponemos ujú, que esté hablando de una historia de hace varios años ya, ¿no? Como sí, que esto que yo te estoy contando aquí te lo cuento para que tú lo sepas, pero no quiere decir que ya este es un mundo que ha quedado bastante fuera de mi época, ¿no? Y entonces sí, efectivamente. es muy interesante esto, ¿no? Y lo otro es eso, que con 19 años un tío te escribe un relato así, es Sí, como, bueno, pero en realidad en ese ah, sentido lo que me ha parecido muy interesante es que es un típico relato o sea, bueno, vamos a decir que es un relato impresionante para tener 19 años, pero la temática me ha parecido curiosa porque hay muchísimos escritores que a esa edad empiezan a ensayar relatos y siempre son relatos que, como apunta Borges, ¿no? Cuenta sus mocedades, las historias de la juventud, y en ese sentido me pareció muy interesante porque
es un auténtico relato de yonki, ¿no? De típico personaje pues que empieza con las drogas y se engancha y al final termina cayendo a fondo, ¿no? Entonces es Sin embargo, una... ahí entraríamos entonces en lo otro que es para mí uno de los grandes temas de Kipling y es el propio Kipling, ¿no? Ujú, Como porque a ver, no he leído tanto a Kipling como para poder hablar con mayor precisión de esto, pero bueno, los pocos relatos que yo me he leído, siempre me queda como esa atmósfera, esa imprecisión, ¿no? Muchas veces. Y sobre todo, me queda muy claro bueno, hay un maestro extraordinario de la técnica, del dominio de la técnica, no solo del lenguaje, sino de la técnica de la narración de un relato, ujú. está clarísimo. Pero al mismo tiempo es como un arte, el arte mismo, ¿no? El arte puro. No el arte puro en el sentido este de francés o el simbolismo, el surrealismo, sino el arte como que se nutre del propio arte. Es un, Kipling es un escritor que no necesita contarte su vida. De hecho, nunca te cuenta experiencias, o quizás sí, que él las pueda haber vivido, pero él te las cuenta como si no pertenecieran a él. Y de hecho, en su poética y eh, en su manera de concebir el arte, esto era clave, ¿no? Él el arte lo tenía como una especie de salvación y de mundo aparte, que es lo único que nos puede sacar de esta existencia terrible que llevamos, porque además el tipo llevó, eh, quieras que no, una vida muy complicada, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, él tiene un texto que se llama Literatura, de hecho, y en ese texto él explica él hace un cuento, una narración de una antigua leyenda. Y mira lo que dice ahí, yo creo que ahí resume lo que para él es la literatura. Dice, existe una antigua leyenda que cuenta la historia de un hombre Mm. que al ser el primero en lograr una hazaña de nombre e importancia, sintió la necesidad de contárselo a la tribu. Tan pronto como empezó a hablar, sin embargo, empezó a enmudecer y faltándole las palabras se sentó. Entonces se levantó, según cuenta la leyenda, un hombre que no había tenido maestro alguno, que no había tomado parte en la acción heroica de su compañero y que no tenía virtud alguna salvo estar tocado, esa es la expresión, por la magia de la palabra precisa. Él vio, él narró y describió los méritos de aquella hazaña de tal manera que nos asegura la leyenda, las palabras cobraron vida y empezaron a caminar por el interior de los corazones de quienes escuchaban. Desde ese momento, al comprobar la tribu que las palabras estaban vivas de verdad y temiendo que el hombre de las palabras pudiera crear con ellas historias falsas que contara a los hijos de la tribu, lo prendieron y lo mataron. Pero más tarde descubrieron que la magia estaba en las palabras, No. no en el hombre. Yo creo que esto es Sí, Kipling, ¿no? bellísimo. Es Ese es eh, el... También lo leí en el Harold Bloom lo tiene se ahí, ¿no? lo Cuando habla de incluye él. en el... Sí, entonces, Muy perfecto. ya digo, a mí siempre me pasa esto, ¿no? Que cuando yo lo leo, de hecho Borges le hace un ensayo también, un texto comentando la autobiografía de él. Y Mm. de hecho en este mismo texto donde leí, fíjate lo que dice de la biografía de Kipling, o de la autobiografía, ¿no? Mira lo que dice, se me fue. Eh, dice, ¿eh? Dice, rodeado por la fama, Kipling fue siempre un hombre distante y solitario. Su autobiografía, Something of Myself, es fiel a su título. Se nos dice apenas algo, no mucho.
no hay una sola confidencia de las que el psicoanálisis busca. Esa reserva propia de un hombre reticente hace que lo conozcamos mejor. Es un poco uno de los grandes aciertos, yo creo, de Kipling, justamente eso, ¿no? Cómo él consiguió hacer del arte algo casi, que diríamos, sagrado, que no se puede o que no se debe, digamos, profanar con cuestiones de la vida o elementales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchos de los relatos de él ahí siempre está, bueno, sabemos ya que recurre a la leyenda india. De hecho, de niño él aprendió a hablar primero el idioma nativo que el inglés, y tuvieron que forzarlo un poco para que le hablara a sus padres en inglés, porque él nació en Bombay y se crió ahí. Y la presencia de toda la leyenda y de toda la Sí. mitología y India está en sus cuentos, está en sus relatos, evidentes, solo en su King, en su novela, en el libro de De la hecho selva y aquí todo esto, hay que son los más conocidos. de hecho aquí hay unos dragones, ¿no? Que en el momento en el que empieza el trance, pues se despiertan y se mueven, ¿no? Y hay Sí. varios Pero entonces, elementos. exacto. Pero lo otro que tiene es que es tiene una temática muy variada, ¿no? Que no solo se circunscribe a este tipo de cosas, Sí, sino que, por ejemplo, puede trabajar una leyenda, bueno, a esto que menciona Borges ahí del soldado romano, se va a la historia de Roma. Luego hay otros relatos donde trabaja el tema bíblico, con la leyenda cristiana, o sí. algunos relatos donde, por ejemplo, el jardinero, ese tipo de relatos. Ujú. Y luego hay muchos también donde hay un contexto más de la zona musulmana y este tipo de religiones. Él siempre está Ujú. buscando referencias, tanto históricas como mitológicas, que ya son como universales y que tienen también ese toque popular y un poco Costumbrista, sí. eh, Tiene ese que toque de popular. le da una aparente sencillez o una aparente simpleza que en el fondo no lo tiene, ¿no? Porque sabes que lo que a él no le preocupa tanto eh, la materia como el modo de presentar esa materia y para qué la estás usando, ¿no? Sí. Pero por eso te digo, De todas maneras yo creo que en ese sentido em, las historias que elige lo definen quizás, más que el hecho de él necesitar contar su vida, por ejemplo, como muchos otros escritores que nunca escriben sobre sí mismos, ¿no? claro, Sin embargo, sí que eligen, y lo que eligen un poco va trazando sus intereses políticos, que también los tenía, ¿no? De hecho, ha sido durante muchos años muy criticado, ¿no? Y sí, muy criticado. censurado, y a gente bueno, que lo ha anulado a él en cierta forma, y ya con los años, enfriándose el tema este del colonialismo británico, ha terminado pues volviendo, ¿no? A verse más que políticamente como un escritor de literatura, ¿no? Entonces yo creo que tiene ese estilo que más alegórico, va buscando historias más costumbristas, pero todo eso tiene definitivamente un fondo, como dice Harold Bloom, respecto a a cómo sus escritos de juventud y todos van cambiando, pues por el hecho también de que él va cambiando, ¿no? O sea, que yo creo que se deja ver, ¿no? En sus relatos, definitivamente Sí, al final hay la esta sensación. poética es la que lo define, ¿no? Claro, Esta, y hay la sensación de un conocimiento de causa, ¿no? Me refiero a que hay como ahí ya, no está cartonado lo que te cuenta, y tampoco es completamente alegórico, sino que realmente tiene un conocimiento de las cosas, ¿no? De la realidad. En ese sentido tiene ese dualismo, ¿no? O ese momento en que es muy costumbrista al describir, por lo tanto muy realista, y de pronto utiliza un artilugio, al menos en este caso, y entra en otra dimensión, ¿no? Que ya es más fantástica.
Sí, de todas maneras, eso que tú dices, yo creo que se lo da más la erudición que la propia vitalidad, ¿no? Ujú, Porque, claro, sin duda es solo un hombre muy, muy erudito, un hombre que ha leído mucho, puede escribir de la manera en que lo hacía él de tantos temas diversos, ¿no? exactamente, Porque sí. es imposible que el que haya ido a, por ejemplo, hay un cuento de él que a mí me encanta, creo que se llama La ciudad de la noche atroz o algo así. Es un cuento donde él lo único que te está contando es, te digo el título exactamente, como La ciudad de la noche atroz, justamente. Él está contando, creo que es un pueblo, ahora no recuerdo exactamente dónde es, pero es un pueblo de origen musulmán, y él te está contando cómo va transcurriendo una noche en ese pueblo y, y, y el calor que hay, cómo la gente va, cómo la noche y el calor se van fundiendo en, que acaba pareciendo que se trata de una manifestación de la muerte, ¿no? Lo más increíble del relato, porque aparentemente no pasa nada, es la atmósfera que él te logra generar, ¿no? Tú te Mm, quedas ahí con esa sensación, de hecho, en Cuba, yo he podido vivir noches así de verano, con un calor insoportable, ¿no? Tú parece que todo se esté muriendo, ¿no? Y mm. degradando, y él te lo cuenta ahí con una maestría y que tú te quedas, cuando terminas el relato, con esa sensación Sí. de haber estado ahí, de haber Ujú. estado. Sí, no, Entonces, mira, eso lo consigue, ¿no? Lo consigue también sí, aquí. Bueno, sí, hay un momento en que estás tú ahí, una sensación de suciedad, de... sí, sí. Sí. eh, Mira lo que dice, bueno, otra de las cosas que dice Bloom, Kipling escribe con la actitud retórica de una zeta, de la actitud retórica de una zeta, es decir, el tío que controla muy bien o absolutamente bien el lenguaje, pero se mantiene casi que no se contamina, ¿no? Con Es esto que que, y decíamos que, mira cómo empieza el relato este, o sea, es claro, que él, es muy ilustrativo, ¿no? Porque ya simplemente te dice la primera línea, ¿no? Esto no es obra mía. O sea, exacto, exacto, directamente toma una distancia que me hace recordar mucho cosas que decía también Borges, ¿no? En este sentido, sí, por ejemplo, cuando decía que él era una persona muy sensible, muy emocional, y por lo tanto, por eso hacía ficciones, ¿no? Para no entrar en la cursilería, ¿no? sí. Y esas cosas. Mira, otra de las cosas que dice Bloom, dice, al igual que Pater, Walter Pater y Nietzsche, Kipling sentía que si buscamos y creamos ficciones es debido a que la verdad pura y dura acabaría por destruirnos. Era un poco, claro, Claro. eso estaba clarísimo. O sea, Está son clarísimo. este ala de la literatura en el cual se sitúan los escritores que entienden que hay que dar un viaje para tocar, ¿no? La realidad propia, ¿no? Que el viaje no es hacia adentro, sino que es hacia afuera, ¿no? En ese sentido, el otro día leía un artículo que hablaba en una categoría súper libre, ¿no? Pero en plan, los escritores chamánicos, ¿no? Y eran los chamánicos y los otros eran los brahmaístas, me parece. Que unos son los que van y otros son más bien los que esperan a que le llegue, ¿no? Eh, Sí, para mediatizar el Brahman, mensaje, ¿no? exacto. Y en ese sentido creo que es interesante un poco para ver estas clases de escritores, ¿no? Que son escritores que más bien van hacia a dar un viaje para poder entender la realidad de uno, ¿no? Sin utilizarla, ¿no? Es decir, que ellos son el centro y lo saben, pero no aparecen, ¿no? Renuncian al yo y para descubrir ese yo al final, ¿no? Al final sus No, relatos y es son... una vocación universalista, digamos, ¿no? Es decir, si vamos a escribir y si vamos a hacer arte, vamos a tratar de temas universales, ¿no? Como Exacto. que Sí, pero no, fíjate que no también, vamos a poner, también hay quienes abordan lo universal, pero lo hacen en la dirección contraria, ¿no? Que es otro tipo de claro, literatura que sí, la también la universalidad hemos visto, ¿no? criteriológica. Decimos Joyce, Virginia Woolf,
bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Que el viaje es tan lícito como el otro, pero al revés, ¿no? Y es curioso porque los Exacto. resultados son ambos maravillosos en su término, ¿no? ¿No? Y lo otro que tiene de curioso Kipling, que ya te digo, siendo como es tan técnico, tan, digamos, tan purista, Ujú. no cae en la, en el mero arte de la palabra por la palabra. No, no es este tipo de, Claro. yo qué sé, En podría ser un en ese surrealista, un, sentido, sí, en ese sentido se un barroco nota, esto, con un Gracián, ¿no? Hay un tío ahí que, claro, es claro, decir, sí. que aunque no sea una historia que venga de su propia experiencia, es una buena historia, Sí, ¿no? Y esto es lo que se agradece, ¿no? en ese sentido yo creo que lo bueno de escritores como Kipling es que tienen una fascinación, así como son eruditos, tienen una fascinación por por la calle, ¿no? Y no solo por la calle, sino por la sombra de la calle, ¿no? Que eso es otra cosa que se puede encontrar en Borges, ¿no? Porque Borges también cuando habla está fascinado por los cuchilleros y a ellos les gusta lo que está ahí atrás, ¿no? En la penumbra y eso, eso les hace muy... se fascinan mucho con la forma de hablar de la gente popular, de la gente mal hablada, ¿no? Y entonces todo eso imbricado con lo eruditos que son, te da un color propio, muy diferente a cualquier otra cosa, ¿no? Que no es pesado, no es digamos, súper intelectual, sino que es cercano y a la vez muy complejo, ¿no? Como este relato que bien dice Borges, aparentemente sencillo, ¿no? Porque claro, tiene todos los elementos para que uno se sienta familiarizado, para que tú puedas estar ahí en el fumadero, pero a la vez también es importante darle dos vueltas porque no es solo eso, hay algo más, ¿no? Y eso ya viene de la grandeza, pues, del conocimiento que tienen, ¿no? De cómo escribir las historias. Y mira, bueno, en el epílogo, el postfacio que le pone él de Mm. Alberto Manguel, la edición esta de los relatos, hay un momento que dice, el lector acaba la última página con la agradecida impresión de que algo quizás innombrable, maravilloso o terrible le ha sido revelado, Mm. ¿no? Tú dices, coño, aquí están diciendo, aunque no sé lo que es, pero siento que me están diciendo algo importante, ¿no? Sí, Es tremendo, pero y y en ese sentido es espectacular. es muy moderno Claro. porque es atmosférico, que es lo que en el siglo XX luego se va a buscar por en todas las direcciones, que es ya no tanto contarte una historia cerrada, sino más bien transmitirte una atmósfera, ¿no? Y Mira lo que dice Bloom también respecto a eso, que dice, Kipling escribe en un estilo medio que parece atemporal, porque es verdad que cuando tú lo lees, tú dices, este tío parece, yo qué sé, del siglo XVIII, ¿no? parece, sí, O clásico, ¿no? es otra cosa, sí. Dice, escribe un estilo medio que parece atemporal, pero que por descontado inaugura de forma consciente el inicio del siglo XX. Mm, Aparentemente es una prosa llana que mm, participa de una vacilante oscuridad. Y es ujú. verdad que está, porque a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a Conrad, a esos relatos de Conrad Claro, y a Stevenson, sí. pero al mismo tiempo te va llevando luego a un Hemingway, No, a un Chekhov, pero ¿no? sobre todo Henry James se ve mucho Henry, claro, y Henry James ahí también Harold Bloom lo dice también, lo ¿no? dice, sí, Porque lo dice. es que él estaba como, o sea, a él le fascinaba mucho, por un lado, Mark Twain, que es entendible porque es eso, ¿no? Es esa curiosidad por la realidad que está detrás, marginal, ¿no? O sea, por la marginalidad Y por y lo por lo popular, sí. popular, por la voz popular, por el mal hablado, por todo eso, eso le gusta mucho. Pero por otro lado, también tiene esa vena intelectual que le lleva a pensar más en la construcción de los personajes, de los ambientes, y en ese sentido se ve ahí que Henry James le afecta, ¿no? Entonces, Sí. y No, genera él pues una tenía, mixtura muy interesante, ¿no?
tenía a Henry James como uno de sus principales escritores y también a Stevenson. De hecho, hubo un momento cuando él se casó, se fue de luna de miel con una norteamericana que era la hermana de uno de sus, no sé si era un editor norteamericano, se van de luna de miel a los Estados Unidos y en viaje de regreso querían pasar por Samoa para visitar a Robert Louis Stevenson. Entonces ellos, pero, ¿qué pasa? Cuando llegan a Japón, el banco donde ellos tenían sus ahorros quiebra y entonces tienen que suspender el viaje y ya se acaban volviendo a los Estados Unidos y no puede conocer a Stevenson, pero él tenía a Stevenson también como otro de sus grandes, ¿no? Y esto estuvo ahí, quiso hacer ese viaje, pero lamentablemente no lo pudo hacer, ¿no? Es que yo me Pero imagino que en esa época del siglo XIX Stevenson tendría que ser, pues, yo qué sé, lo que para nosotros a lo mejor es Hemingway, pues, ¿no? O sea, tendría sí, que sí, ser un tío, encima que era para la mayoría de gente un desconocido, porque les llegaba los eso es libros, lo claro, pero nadie lo claro. conocía porque él se había ido hacía años de Inglaterra y de hecho ya nunca volvió. Entonces, con esa vida imposible, ¿no? O sea, tendría que ser para los jóvenes escritores, pues, un mito, ¿no? Una leyenda, Sí, sí, ¿no? sí. No, esta, bueno, y de hecho es lo mismo que le ha pasado un poco a Kipling, que ha sido un poco que, a pesar de que tiene mucha fama quizás en la literatura juvenil o infantil, con sus libros y tal, es un hombre que no solo por el tema político y esto, porque tengo entendido, aunque no lo haya podido leer y eso, que era tenía muy buena oratoria y daba discursos y es decir, fuera del escritor, cuando no era escritor, era un tío bastante polémico y de hecho por eso se buscó tantos problemas con todo este tipo Sí, de sí, no, criterios. era muy O sea, polémico. es decir, pero ahí es donde está la grandeza del tío, ¿no? Porque tú dices, el tío como figura pública es una cosa, pero a la hora de escribir está haciendo otra, ¿no? Y eso es lo Claro, que para mí lo vuelve súper, porque el tío te está diciendo, perdona, que yo aquí estoy hablando de otras cosas. claro, ¿no? ¿Cuántos casos, Así eh? O que, sea, de wow, escritores que sí, bueno, justamente tú en persona yo creo que no podría ni darles la mano y sin embargo sus escritos son sí, 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 maravillosos, sí, sí. sin irse muy lejos para mí, pero como peruano, Vargas Llosa, ¿no? Es un Sí, caso de una Vargas Llosa. persona que cada vez lo leo cuando habla Vargas Llosa y ya me da hasta como un poco así. Y sin embargo, su literatura, cada día que leo algo suyo, me enseña algo nuevo a nivel narrativo, ¿no? Pero hay muchos casos en este sentido, ¿no? Que el Sí, escritor tiene una postura política o pública, pero lo grande que los hace el hecho de que al escribir realmente se rompen con ese yo, ¿no? Que, mira, tú imagínate si Kipling no hubiera hecho esa ruptura, eh, lo, lo censurados que hubieran quedado sus textos, ¿no? En cambio, como él, quizá él mismo ya se daba cuenta, ¿no? De lo influyente e imperfecta que era la vida real, y entonces al narrar renuncia a ser el eje de la narración y solamente es el narrador, ¿no? Y ni eso, porque hace un desdoblamiento de narrador, o sea, él va a narrar la historia y ya siempre, bueno, no sé si siempre, pero en este caso al menos, ya no es ni siquiera que él se sí, convierte en hay un como dos narrador, niveles, hay se como dos convierte en un niveles casi. narrador que va a contar algo que le contó otro narrador, ¿no? Entonces, Sí, sí, ese ejercicio de desposeerse de la historia, creo que es clave, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, mira, otra de las cosas que dice Bloom, dice, es como si Kipling se hubiera propuesto refutar la función sublime de la literatura, consistente en renunciar a los placeres fáciles a cambio de placeres más difíciles, Mm, ¿no? Es decir, es esta aparente sencillez que no es tal, sino que lo que está es engrandeciendo mucho más las cosas, ¿no? Y sí. bueno, y por último, no sé si quieres, bueno, lee cómo termina Alberto Manguel. El texto este dice, la obra de Kipling ha tenido una fortuna variada.
exaltada en su juventud, criticada después de su muerte. Esto es exaltada en su juventud precisamente a partir de estos cuentos que él publica con 19 años. Lo llaman de Inglaterra, un editor le dice, oye, en que te queremos porque se hizo muy famoso con esos cuentos en Inglaterra, ¿no? Exaltada en su juventud, criticada después de su muerte, ignorada durante varias décadas, espera pacientemente que nuevos lectores la descubran. La historia personal, la trayectoria política de un escritor suele otorgarle al personaje público cierta calidad infame o heroica. Por lo general, sus libros no merecen compartir esa suerte. La literatura es despiadada. El sufrimiento o la gloria personal no le interesan. Solo la mágica combinación de palabras que cuando las estrellas son auspiciosas permiten a un lector la experiencia profunda del mundo. Mm. Esto es Él Kipling, ¿no? está diciendo en otras palabras lo que antes has leído, ¿no? Exacto. ¿No? Que la magia esta está en las palabras y no en los hombres, ¿no? Y esto es un poco también bueno, el gran proyecto de Borges, ¿no? Que era rescatar y sacar de los sitios empolvados, de los anaqueles, estos grandes autores Ujú. que por una cuestión u otra no se estaban leyendo en ese momento, Sí. pero claro, un tipo como Kipling, como si no es por Borges, yo creo que de Quincy no hubiera tenido la trascendencia que va teniendo cada vez más, el mismo Kipling o el mismo Stevenson, que son autores que ya te digo, para ser, en el caso de Stevenson, lo famoso que era, es un autor que después se dejó de leer y que se tenía como un autor de novela juvenil, Ujú. digamos, ¿no? Y claro, esto es parte también de la grandeza Sí, bueno, de Borges en ese de sentido, ¿no? hecho, hasta hoy, ¿no? Bueno, hoy ya hay gente, ya casi ni, si no es ilustrado, pues hay poca gente que te va a leer a, a Kipling o a Stevenson. eh, Sí, pero por pero ejemplo, son, este libro, por ejemplo, es justamente un resultado de esto que estamos hablando, de este rescate, porque este es un libro ¿en qué sí, año sí, se sí. edita esto? En Acantilado, en 2008. Así que es un libro que de algún modo está teniendo esa recuperación Sí, sí, de no, estos no. Ah, grandes bueno, autores además que de sí, decir que Acantilado, pues sí, sí. hace unos rescates increíbles, ¿no? O sea, en ese sentido tiene unas ediciones de esto, de muchos escritores decimonónicos o de finales del siglo XIX que realmente son escritores ya del siglo XX por lo que proponen, que, que como tú dices, ¿no? Son muy importantes de leer porque uno descubre muchas cosas, ¿no? O sea, aquí te planteas, ¿no? El tema de, un tema fundamental hoy en día, porque hoy en día la gente escribimos un poco eh, sin hacer toda esta reflexión sobre lo serio que es narrar una historia, y como no hay esa reflexión seria que deviene de lecturas como por ejemplo las de este relato que hemos leído, cae siempre en la autorreferencia, ¿no? Ya no solo en la historia que cuenta, sino en la autocomplacencia que tiene al contarla y todo lo demás, ¿no? Entonces es tan importante darse cuenta de cómo en aquel tiempo, más que entenderse uno mismo, era entender cómo es que te hace vibrar una historia, ¿no? O sea, la devoción por la historia. Eso es algo bueno, que Borges pues nos ha enseñado y estos autores enseñan en sus libros, en sus relatos, ¿no? Sí, sí, sí. No, y ya te digo, a nivel ya como maestro de escritura Bueno, ya es un, sí, es vamos un referente, a ¿sabes? Entonces, cada ya, uno de los, quieres sí, aprender a escribir, coge, ¿no? Es como, claro, ahí te enseña a describir exacto. con detalles, a simbolizar, a manejar diferentes relatos dentro de los Y, relatos, que es algo y tan... justamente a decirte que para ser bueno, no precisamente tienes que tener una buena historia. Que No. puedes coger una cosa tan sencilla como, yo qué sé, un gato que está caminando y tal. De hecho, tiene un
un cuento, un relato que se llama el gato que andaba solo, ¿no? Y él de pronto te hacía un súper relato ahí interesante con la historia de esa, ¿no? Sí, 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 Con esta sencilla, y aquí lo vemos, ¿no? Porque le saca el jugo precisamente a, exactamente. es decir, a las cosas aparentemente sencillas. Y esto, bueno, esta es la magia y el don del poeta, ¿no? El tío Ujú. que ve algo Y, más ujú, en las cosas aparentemente sencillas. y otra cosa que vamos viendo tanto hoy con Kipling, con Dinesen después y luego en los relatos anteriores, los buenos relatos que vamos viendo es como, que es otra cosa interesante, que es como el giro argumental, que es básico en una historia, está también a veces mal entendido, ¿no? Se considera el giro argumental como un giro a nivel efectista, ¿no? Muchas veces. Hoy en día quiero escribir una historia, sabemos que la historia tiene que girar para que avance, pero buscamos a veces giros argumentales desproporcionados a la historia que estamos contando, ¿no? Y como aquí, en este relato, parece no haber giros, y sin embargo los hay muy pequeños, ¿no? Pequeñas cosas que van cambiando y que hacen que el tiempo avance y le dan todo este efecto, ¿no? Y el otro día lo veíamos con el relato de Chekhov, por ejemplo, ¿no? Un relato que va a una velocidad crucero, no, parece que no, y sin embargo todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo se está generando expectativa, estás esperando algo, y sin embargo no son grandes giros argumentales, ¿no? Sino que como en la sutileza, estos escritores te van enseñando que en la sutileza está el truco, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, muy bien, ya te digo, bueno, yo siempre lo tengo ahí, siempre que puedo vuelvo a él, porque, bueno, Está la muy verdad bonito ese que libro, ¿eh? sí, esto es, Esa bueno, es una joya. esto es una maravilla. Este lo compré hace ya muchos años y bueno, y siempre lo tengo ahí como referente. Y bueno, nada, no sé No, si hay algo más. vamos con Ghibli, Isaac Dinesen, vámonos con la divertida a otra. señorita Dinesen. Sí, sí, sí. No, esta otra aparentemente no olvidada, porque realmente es una mujer, pero quizás no más valorada o tan valorada como se debiera, porque realmente es La verdad que sí, impresionante, la verdad que es sí, ha sido maravillosa. un descubrimiento maravilloso, tanto leer el relato Yo, como leer la entrevista de como leer sobre ella, Paris, ¿no? Como Paris que, Review, que una persona con una clase increíble, pero divertida, ¿no? Impredecible, la no, entrevista y además realmente una entereza y un carácter impresionante aventurera, también además, ¿no? Se fue a como vivir a mujer, sí, África. sí, Bueno, está la anécdota aquí en la entrevista, ¿no? Al principio, cuando que dice que Hemingway, cuando recibió el Nobel, dijo que tendrían que sí. habérselo dado a ella, ¿no? Yo no sé si lo dijo pues, para quedar como un No, galán bueno, o qué, yo pero estuve leyendo, hay un estudio muy interesante, un estudio para optar a un diplomado, a un doctorado de un español que hace un análisis bastante exhaustivo de su obra, sobre todo en el contexto de las traducciones al español, y cuenta muchas cosas ahí de la vida de ella. Y bueno, hace esta referencia a Hemingway, que fue justamente porque como los candidatos al Nobel no se saben, hasta creo que 20 años después es que ellos los desclasifican. En el caso de ella no se supo las varias candidaturas que tuvo varias, y realmente le tocó, casi que le tocó perder en la mayoría, porque claro, iba contra monstruos, iba contra Hemingway, creo que hubo otra que ganó, no sé si estaba la de Faulkner por ahí también, y había varias. Y la de Hemingway se llamó la atención porque Hemingway, bueno, dijo esto cuando le dieron el Nobel, que sí, que él estaba feliz, pero que hubiera estado mucho más feliz si se lo hubieran dado a ella. Y este hombre
explica que más allá de eso, porque después Dine ella le escribe una carta a Hemingway agradeciéndole y tal, y diciéndole que Hemingway para ella era un referente también, que le había gustado mucho Adiós a la Sama, Fiesta creo, Sí. y después el Viejo del Mar y todo eso. Bueno, ella empieza a elogiarlo ahí. Pero este hombre dice que Hemingway eh, era al principio, compartió una amistad con el primer marido de ella, que era el que estaba en este Blixen, y incluso Hemingway decía que, que casi que el marido no sabía lo que tenía, ¿no? Como que tenía que valorar más a Cuando la no, mujer que tenía. cuando no Hemingway Y, ahí y metiéndose entonces, por los exacto, palos. ¿no? Y entonces esto fue como una especie también de, de un modo de validarla a ella como persona, porque realmente ella pasó cosas muy terribles, muy duras, ¿no? Porque ella, bueno, fue danesa y a pesar de ser danesa, se fue a África a montar este cafetal con este marido y luego entonces se encuentra con el marido. Pilla la sífilis porque estuvo con varias mujeres de ahí, de las tribus africanas, le pega la sífilis a ella y esta enfermedad es la que luego la empieza a, bueno, le afecta bastante y de hecho hubo en algunos momentos que ya se planteó el suicidio y al final, aunque se diga que se muera por las secuelas que le dejó la sífilis y todo eso, realmente, bueno, hay algunos estudios que dicen que es justamente lo que la acaba matando es los medicamentos y las cosas que tomó para curarse de la sífilis, que de hecho creo que había arsénico y todo incluso. Entonces, claro, esto la fue matando hasta que, por eso se veía muy delgada, hay fotos de ella ya mayor, que se ve muy delgada y que está bastante deteriorada. Pero la verdad es que ella, tío, es una persona eh, de un valor increíble y una entereza tremenda, porque reponerse a todo lo que fue pasando y hacerlo de la manera en que lo hizo, Sí, sobre todo ahora en estos tiempos de reivindicación de la mujer y eso creo que no, la verdad que a mí me ha causado una gran sí, sí. impresión y ya yendo al relato, la Y verdad, luego ya la la verdad, calidad, la verdad que el la calidad. relato es maravilloso, ¿no? O sea, El relato es como es bellísimo. conmovedor, contrapone dos realidades tan vigente el relato, o sea, en el sentido de, primero, la sensibilidad para tratar la muerte de un niño, ¿no? La fantasía de la niña, ¿no? Noni, ¿no? Y, No, ni sí. y luego la empatía del tío Sirik, ¿no? Porque realmente ahí ves cómo él se va deslumbrando, ¿no? Por la imaginación, ¿no? De ella, y cómo él juega perfectamente las cartas para poder manipularla, ¿no? Y que ella se anime a contarle todo esto. La verdad que enternecedor, pero sin caer en la cursilería, ¿no? Sino que al contrario, un relato que siempre te mantiene en una atmósfera, ¿no? Además, estás ahí con los caballos, eh, muy bien, a mí me No, gustó mucho, la verdad. el relato, de hecho, bueno, empieza de un modo magistral, como tú dices, te va metiendo en situación enseguida, ¿no? Ujú. Pero bueno, no sé si te diste cuenta, en este relato un poco pasa lo mismo que con el relato de Hemingway, perdón, de Chekhov, que es este típico relato de las cajas chinas, ¿no? Está Sí, construido, son distintas historias que van caminando y se van centrando hacia una historia eh,
que aparentemente está lejana, pero que una vez que tú llegas ahí, esa historia es la que te re- re- redimensiona o resignifica el resto de la historia, ¿no? Efectivamente, sí. Y en esta se ve clarísimo, ¿no? Fíjate cómo empieza, dice, había una gran mansión donde vivía una niña enferma. Es decir, en cierto momento pareció que mejoraba, pero tuvo una súbita recaída y desde entonces daba la impresión de no querer recuperarse. El primer párrafo ya sin, así con esta sencillez, ya tú estás ya metido en la Sí, es historia, ¿no? sinóptico, o sea, en el sentido de que es una sinopsis. Si tú tuvieses que elegir una frase Exacto, para definir el cuento, para decirle a alguien que lo lea, este párrafo es el argumento de la historia, ¿no? Y a partir de ahí ya arrancamos, ¿no? exactamente, exactamente. Y entonces luego, bueno, ya empezando a buscar especie de algo más allá, ¿no? Porque aquí hay dos historias, ¿no? Como siempre. Sí. Está la inmanente, digamos, la historia de la niña y lo que le pasó, este misterio de descubrir qué es lo que le sucede, y luego la historia de la significación, ¿no? Que ya esa es la que se tiene, la que cada uno puede más o menos eh, hacerse la suya propia, ¿no? Ujú. Y en este aspecto a mí hay algo que me gustó también y que me llamó mucho la atención y es como, porque en ella he leído que tiene mucha importancia también este tema del niño, como el niño milagroso, el niño Jesús, el, el niño como un ser con características divinas o Ujú. excepcionales que puede llevarte a más de lo que aparentemente te lleva, ¿no? Ujú. Y justamente, porque fíjate que hay un momento en que la madre está en esta situación, nadie sabe qué es lo que le pasa a la niña, todos creen que es porque está muy apegada a la madre y Sí. recomienda que la madre se vaya, pero hay un momento en que la madre, como te había dicho, esto de las distintas historias, hay una Sí. historia que es la historia de los dueños de la casa, de la madre o del padre de ella, bueno, de hecho de la madre que se va con un cuidador de los establos de los caballos y se lleva todas las joyas, ¿no? Esta es una historia que tú no sabes, Claro, sí, sí. que es una historia que está abierta, ¿no? Dice, ¿esto qué es? Luego está la historia de ella, de la madre, con el padre de la niña, pero de pronto la madre le cuenta una historia al hermano, que es pintor, que es el que va a venir Para estar con la eh, niña y motivarla, ¿no? exacto, exacto, que le dice que este hombre, que es el jefe de su marido, digamos, había un momento que ellas dos, ella y él, han cenado juntos y tal, y él le ha enseñado un, no sé si era un anillo, no sé, o una pulsera que tenía un rubí y que él quería que con eso sellar como una especie de pacto, ¿no? Como si, oye, vamos a irnos, vamos a estar juntos, es decir, esta misma historia que le pasó a su padre, está Sí. la posibilidad en ella de que se vuelva a repetir, ¿no? Ujú. Y luego entonces vamos y descubrimos que es justamente la niña, la que nadie se imagina, la que nos lleva a descubrir qué pasó con la historia esta de las joyas, ¿no? Sí. Y ya te digo, es todo muy... Sí, no, y el tío se queda flipando porque... Y Eso es además, lo otro, que y no el quiere que la... Es, y que no quiere interrumpir el momento, ¿no? Porque eso es lo más... O sea, claro, el final es este... Me parece el relato que tiene muchas lecturas, pero sí, ese yo es. he priorizado la lectura de el mundo adulto contra el mundo de los niños, ¿no? O sea, Sí, y en ese sentido el tío es como es protagónico en el sentido de que es él
el que se sitúa en el límite entre la infancia, el mundo de la infancia y el mundo de los adultos, ¿no? Cuando decide mantener, ¿no? La fantasía, ¿no? Exacto. Pero es alucinante cuando él ve la joya, porque dice, hostia, están aquí. Y claro, y en ese momento podría haber dicho, hostia, no, no, pero no, al contrario, él No, y dice, luego está, porque es muy importante que el tío sea un artista. Es decir, exacto, el artista como figura, como la única figura capaz sí, no solo de entrar en el mundo de la infancia y de la imaginación pura, sino como el hombre capaz de curar también, ¿no? De exacto, sí. tener la capacidad de Como entender lo lo dice que está el sucediendo. médico, lo dice, ¿no? Tan explícitamente, ¿no? Ah, mira, es pintor, pues fantástico, ¿no? O sea, este es el personaje Exacto, que necesitamos. Entonces, exacto. y Porque ni sí, siquiera el médico había podido curar, no, claro, entonces ahí ni también siquiera. estás viendo, Exacto. ¿no? Como la ciencia no puede con la infancia, pero en cambio el arte sí, ¿no? Y ¿No? entra Y ahí, es decir, la magia, lo fantástico y lo artístico puro contra la supuesta ciencia y razón que eh, quieren explicar el mundo y que no pueden, ¿no? Y exactamente, sí. ahí, ¿quién es quien lleva eso? Un niño, una niña, es la que justamente va además conduciéndote hacia su origen, porque Sí, la niña no es una historia ajena, es una historia que es la historia de la familia y es la que logra exactamente, descubrir y llevarte hacia ese origen que sí. quizás te pueda dar la respuesta a por qué tenemos la vida que tenemos, ¿no? Sí, y Y luego es hay un punto fantástico. hay un punto que es para mí, que es lo que hace de este relato un relato brillante, que es que ya situados en la diferencia entre este mundo adulto, este mundo de la infancia, y teniendo al tío artista como el medio, podría caerse al final en la reducción de, ya, o sea, el mundo de los niños es un mundo ingenuo, ¿no? Es un mundo que em, es un mundo que desde la ingenuidad, desde el desconocimiento, la inocencia, se cura, ¿no? De la realidad. Pero no, no es así, porque en realidad al final, que espera, estoy buscando justamente El final. cuando esto sucede, porque me parece que es clave, cuando él le dice, ¿no? Él le dice, bueno, dice, querida, replicó él, ¿no? Eso es lo que quise decir, es una verdadera coronación, ¿no? Entre esto en cursivas Sí, verdadera, ¿no? Por eso es tan sí. valiosa y fascinante. Sin embargo, algunas personas podrían decir que en cierto modo parece la cueva de Aladino. O sí, dijo Noni después de una pausa, cuando hayamos acabado lo guardarás todo y volverás a poner a Seodone en la puerta del establo. ¿No es así, tío Cedric? Entonces nadie podrá encontrarlo. Sí, Noni, dijo. Y aquí es donde quería yo apuntar. Sí, Noni, dijo él. Y después de un momento añadió, ¿no te parece que será igual si que si Billy siguiera aquí? La niña se quedó callada por un rato, ¿no? Y aquí me parece que esto es lo brillante, ¿no? Porque ella responde, no, dijo por fin, no será exactamente igual. Sin embargo, dentro de poco, se detuvo por 1 o 2 segundos, estaré completamente bien. Entonces Billy volverá y él y yo estaremos juntos otra vez, para siempre, ¿no? Claro, además de lo conmovedor que es ese final, por lo que sabemos, porque sabemos que Billy está muerto y todo eso, eh, ese no de ella es vital, porque es el no que dice, no es un mundo de ingenuos, no es un mundo de desconocimiento, es un mundo que desde el conocimiento inventa una realidad para sobrevivir, ¿no? Y eso me parece que es, bueno, te me pone la piel de No, no, gallina, ¿me es entiendes? brutal. O Bueno, y sea, de hecho esto que dices de que el verdadera estaba en cursiva, justamente porque pues claro, anteriormente le había dicho, realmente la verdad es la que sale de nuestra imaginación, ¿no? O ujú. algo así, ¿no? Sí, 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 Mal dicho, como lo he dicho yo, pero no, no, sí, claro, te está dejando, justamente el pintor es el que llega con ella ahí, que te dice,
los caballos, esos caballos que nadie ve, son reales porque es lo que tú quieres Lo que ver. está dentro, sí, y lo que está dentro de ti. O sea, los caballos Exacto, reales son los caballos fantasmas porque están dentro de ti, ¿no? O sea, exacto. entonces Porque ese, fíjate que son, además es una asociación muy extraña, ¿no? Porque es una joya, son joyas claro, que eso ella es, las ve como caballos, ¿no? Es sí, como, sí, no, y tú pudieras decir, yo qué sé, árboles o roca, pero es que son caballos. Y entonces lo que en el aparente mundo de la no imaginación son joyas, para ella son caballos y además no son cualquier caballo, son los caballos que Billy les enseñó a cuidar y a querer y que son los caballos que lo van a llevar hacia él. Aquí también este final es abierto, porque por un lado tú puedes decir, sí, Billy volverá, pero no sabemos si es que volverá Billy o será que ella decidirá irse y claro, sí, dejarse morir, ¿no? Porque eso puede ser lo otro, ¿no? Además está este juego también inocente con esta primera escapada que sabíamos, ¿no? La dueña que se escapa el con el hombre del tío, establo y justamente ahora la bisnieta o la nieta o la bisnieta de esa misma mujer se está yendo con el nieto o el hijo de esta misma persona, ¿no? ujú. Esa también, esa manera de cerrar una historia a través de Sí, otro, eso es de, de, el, de ahí, una... ahí está, tenemos ahí a Turgenev, Entonces, a Chekhov, exacto, es toda esa saga de escritores también atmosféricos, pero que tienen ese punto de dos historias, ¿no? Siempre ahí, tan, ese, y también se cierra, también está cerrando la historia de su madre, ¿no? De la madre de Noni exactamente, con este supuesto joyero o con este hombre que tiene esas joyas que no se sabe de dónde, cómo las ha adquirido, ¿no? O sea, exactamente, sí, sí, y también hay una historia también que medio que se deja ahí en insinuación del pintor de este Cedric, tío Cedric, con la niñera de ella, ¿no? Porque hay como sí, hay como ahí hay una, algo, sí hay algo ahí, hay una confidencialidad y hay como una especie sí. de pensamiento común, ¿no? Porque fíjate que Claro, porque ella, justamente la niñera es la que le cuenta lo de Billy, ¿no? Y sí, también hay una complicidad con él, ¿no? O sea, como que que, también puede ser una supuesta historia también de encuentros o no, ¿no? Es decir, mm, puede adquirir esta significación también, ¿no? Y entonces, no, es maravilloso, ¿no? sí, no, un Además, contado relato muy, muy, con una muy lindo. sensibilidad muy lindo. La verdad que... Y lo que decía ella en la entrevista, ¿no? Del Paris Review, me llega mucho en el sentido de... em, el humor es tan importante para, a veces es tan mágico para poder conseguir tocar la sensibilidad de temas que, que de otra forma serían a veces demasiado, ¿no? Quizá lo vamos a ver ahora cuando vayamos a Hanke, ¿no? Pero en este caso, cómo el humor salva siempre, ¿no? Es un gran recurso y no tiene que ser por humor, no quiero decir esto de morirse de risa con un relato, ¿no? Sino de que lees sonriendo, El ¿no? sentido del humor, del sentido del humor y Tienes, de la sí, manera tú de ver sabes las que cosas. te saca sonrisas todo el tiempo, ¿no? O sea, es como que, mira, qué buena esta, ¿no? Con los caballos y todo, o sea, tú estás viendo eso porque además lo hemos visto, ¿no? En niños que se crean su mundo, pues, y es fascinante porque además te genera una nostalgia extraña, porque tú eres en cierta forma eres consciente de que tú también tenías, ¿no? Esos caballos fantasmas y esas cosas, y que también te sitúas, tanto te sitúas en la niña como te sitúas también en el tío, ¿no? Porque al final es muy bueno como tú te sitúas ahí, tú estás ahí parado viendo y flipando, ¿no? Con la niña,
pero al mismo tiempo sintiendo como una especie de remordimiento por eso de haber ya ascendido o descendido, no sé, al mundo de los adultos y ya haber perdido esa capacidad, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció Sí, sí, sí. fantástico. Que es lo que digo, únicamente ella te deja ver ahí de que esa capacidad únicamente, o quizás no únicamente, pero mayormente está presente en los artistas, ¿no? Que son los que Sí, tienen ese don de volver a ese mundo de la imaginación pura y que va más allá de la realidad, ¿no? De lo que vemos, sí. que no te permite salir de, este, de esta lectura superficial, ¿no? Ujú. No, la verdad que No, y muy interesante además que era una tía que era baronesa, o sea, que era una aristócrata y amiga del rey y de todo, y sin embargo era pues, fue muy aventurera y se nota su conocimiento, ¿no? Se nota una persona viva, ¿no? ¿Por qué? Porque se nota que le gustaban los caballos, se nota que sabía montar caballos, se nota que, bueno, luego cazaba, ya a cazar, el tipo a Hemingway, ¿sabes? cazar, le gustaban los animales, se fue a vivir a África, le pidió al hermano que le ayudara con la plata para irse aquí y allá, era aventurera, ¿no? ¿No? Y Y emprendedora, por eso te digo, se echó emprendedora, encima toda la responsabilidad de las plantaciones de café, ¿no? Y dice aunque que al final aquello era un fracaso. la gente allí le decía que, le decía, hablas como la lluvia, que me ha parecido bellísimo, ¿no? O sea, Sí, porque era una forma de sí, porque decir que a Stevenson le pasó cuando él se fue a Samoa, porque creo que también, pues, hay ¿no? ciertos tipos de civilizaciones que no conocen, no diferencian entre la verdad y la mentira, no existe la ficción. Y Ujú. entonces, igual no hay diferencia entre el sueño y la realidad, ¿no? Y entonces a Stevenson, le llamaban Tucital, el contador de cuentos y tal, pero sobre todo lo que cuando Stevenson se ponía a contarles cuentos a los nativos de ahí, eh, ellos creían que él estaba diciendo la verdad. Las historias que él estaba contando y esto está aquí. Claro, Cuando a ella le llamaban que habla como la lluvia, además, esto de verdadera, la historia verdadera claro, es la que está en la verdaderamente, imaginación, ¿no? Exacto. exacto, Entonces, exacto. esto es eso, es eso. Sí, 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 Y sí, esta es sí, a mí me recordó de nuevo esto, ¿no? Y es claro, ¿no? Y precioso. volvemos al texto de Kipling que leíste hace un momento. Ahí está todo esto, o sea, Sí, 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 esa sí, es la sí. literatura, ¿no? O sea, el puesta en cuestión de lo verdadero, en ese disolver ese límite, ¿no? Y simplemente que todo pueda ser posible, ¿no? Como lo es en este relato, ¿no? Sí, sí. Bueno, decir que, bueno, ella es muy famosa, se hizo después muy famosa. Este estudio que yo me leí habla mucho sobre todo del trabajo que le costó ser reconocida en Dinamarca. Ujú. Tuvo al principio también algunos problemas con eso y donde casi que empezaron a reconocerla, a darle mucho valor fue en los Estados Unidos, hasta que ya luego se hizo famosa, sobre todo con la película Memorias de África, que Claro. hacen una película Sí, sí, sí. basada en su libro, y luego hay otra película ya mucho más para acá, se llama El Festín de Babel, que es Festín de Babel una que también. ganó un Oscar a película extranjera y está inspirada en un relato de ella, una, un libro, una novela breve, creo. Y es decir, que fue una mujer que al final logró salir adelante, ya digo, con un carácter y una entereza admirable, ¿no? Para mí, Sí, sí, una no, increíble. persona. La verdad que un gran descubrimiento y la voy a seguir leyendo, Y seguro. sí, sí, no, y aquí en este estudio que te decía también hablan de que ella, por ejemplo, porque el padre de ella era escritor y el padre también se había suicidado
porque había contraído la sífilis. Entonces ella como que también hubo un momento, a pesar de que había superado la enfermedad, que ella empezó a crear también como esa condición de enferma de sífilis y de persona con esa enfermedad como una condición para hacer lo que ella era, ¿no? Que era, esto es como la consecuencia de yo acabar siendo artista. Y ella empezó a crear también un poco este espíritu, ¿no? Del poeta maldito, del tío de que, bueno, el tuberculoso, como parte de la condición del artista. Y ella un poco que también quiso hacer eso, ¿no? Y por eso tuvo también su momento de suicidio, porque quería como seguir la secuela o la tradición de su padre, que había sido escritor y que se había suicidado con sífilis, pues ella tenía sífilis, era escritora, y también tenía que suicidarse, pero bueno, al final no hizo, pero que un poco lo tenía como también hizo de eso su, eh, no sé cómo llamarlo, como su Sí, condición, ¿no? Su carga, su ujú. peso y su carga como escritora, ¿no? Pero ya te digo, a mí me resulta admirable, ¿no? Lo que consiguió hacer, ¿no? De verdad que muy... Yo hace mucho tiempo que estaba por leerla, pero no la había leído y la verdad es que otro, Sí, otro gran, otro gran descubrimiento. otro gran hallazgo, sí. Sí, sí, sí. Dame, Entonces, bueno, pasamos. dame un segundo que voy a Vale, encender la luz. Se sí, está el día un poco oscuro. sí, se ha puesto nublada la cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos Sí, bueno, a la vamos a hablar noveleta. A la a la novelita noveleta cuyo el título de ya, Peter. el título es bastante elocuente, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es un relato largo sobre un tipo que descubre, bueno, él mismo, ¿no? El Sí, Peter Hanken, bueno, le dicen que su madre ha muerto, que se ha suicidado, y pocos días después, pocas semanas, no sé, se pone ya en marcha con un proyecto de intentar analizar, ¿no? Lo que ha sucedido, un poco recordando con pinceladas, porque tampoco es un libro que desarrolle mucho, que yo creo que es uno, quizá errores inevitables de un libro como este, escrito de la manera como él lo ha hecho, pero que deja, es un texto más para, yo creo que es un texto más para pensar en las cosas que él te va diciendo, muestra un poco la trayectoria de un suicida, ¿no? De una persona que tiene una serie de situaciones en la vida, sobre todo me parece el matrimonio, ¿no? Con el padre de Hanke, que era un borracho y bueno, tiene ahí tiene una vida muy reprimida, ¿no? Y ya más tarde, cuando está sola, ¿no? Es cuando ya empieza pues a desbordarse esa depresión y ya con la idea de que el padre pudiese volver a verla, bueno, a vivir con ella, parece ya una idea insostenible para ella y bueno, finalmente pues se mata, ¿no? Pero sí, me parece que es raro, es un libro extraño, sí. sí, lo termino sin la sensación de que me hayan contado bien una historia. Eh, Me parece más por momentos un ensayo, ¿no? Un ensayo libre bueno, de esto. Por otro lado, un texto terapéutico, me imagino, para él, el poder Sí, escribirlo. Yo creo que sobre todo lo leo como algo así, ¿no? Y si sí, pudiese hacer una lectura literaria de este libro, diría que es
la historia de la persona que ha perdido a alguien tan importante como es su madre, y que días después de este evento tan terrible, intenta salir adelante escribiendo, ¿no? Y yo creo que eso es loable, ¿no? Y publicarlo más. Eh, pero, como te digo, es un texto que, bueno, quizás en mi caso, como leí ya les había comentado hace unos meses a Delfín de Vigan, que sucede exactamente lo mismo. O sea, yo de hecho he estado buscando a ver si hay algún tipo de paralelismo o si de Vigan ha mencionado el libro de Hanke, porque con la diferencia de que Sí, porque Vigan este libro, fue la que encontró a la madre, porque ella fue la que entró a la casa y vio a la madre echada en la cama claro, muerta. eh, la verdad es que son novelas temáticamente hablando iguales. Sin embargo, en el caso de Vigan sí que se remanga la mujer y escribe una novela con todos los colores, ¿no? O sea, brutal, además es extendida, utiliza un montón de material, entrevista a gente y es claro. explosiva, ¿no? La novela. En el caso de Hanke es como más bien un esbozo de lo que podría después haber sido a lo mejor una investigación más profunda, ¿no? Pero Bueno, de hecho la novela acaba así, ¿no? No sé, sí, exacto. luego después veremos a ver si... A ver, a mí hay varias cosas, ¿no? De Sí, la novela que... eh, lo primero, eh, yo esperaba más en muchos aspectos, porque, bueno, la novela empieza haciendo muchas cosas, ¿no? Eh, por momentos parece que va a ser un policíaco, ¿no? Que él se va a empezar claro, a investigar qué es lo que pasó con la vida de su madre que la llevó a este punto, eso por sobre un todo lado. por la primera frase, ¿no? Que es un recorte, Luego, ¿no? exacto, luego eh, todo todo el tema que hay con lo del suicidio, yo dije, bueno, como es una especie de novela ensayo, bueno, se va a poner a reflexionar también con el tema del suicidio en sí, como estos ensayos que había, de, yo qué sé, de Swift, y esto sobre el suicidio, que en una época también Hume y Swift creo que trabajan este tema. Sí. Digo, bueno, el tío va a profundizar en esto, va a tener, pero tampoco. Y, y lo otro también que me dejó así un poco como coquetea, porque lo que pasa es que va coqueteando con muchas cosas, pero no Mm, acaba de no. materializarlas al final, ¿no? Lo que sí me parece bastante acertado es lo que acaba siendo al final la novela. Por un lado, se agradece de que sea breve. Si iba a seguir siendo de esa manera, se agradece que sea breve, ¿no? Porque como que, bueno, Sí, no, si no lo que me tenía vas a mucho. decir es esto, vale que no, que es mejor que no me cuenten nada más, ¿no? Pero por otro lado, creo que ya digo, para mí lo mejor que tiene es la caracterización que logra hacer de su madre Sí. y de la historia de su madre como mujer, ¿no? Y es decir, lo que tiene, cuánta culpa, que creo que es al final en lo que más ha caído, ¿no? Una especie de, de alegato contra una sociedad que ha acabado aniquilando a, a una mujer, ¿no? Es, y eso es, para mí, ya te digo, lo más valioso de la novela. Sí. Eh, porque por momentos parece eh, que está haciendo la descripción de un personaje de una obra de teatro, por ejemplo. Él ha escrito teatro también, pero se le ve como a la hora de caracterizar a su madre, como si lo estuviera trabajando desde un escenario, ¿no? Eh, por momentos yo decía, bueno, como recurso literario, de hecho él lo dice ahí, él se ve distanciado, ¿no? Pero, es decir, yo lo logro entender desde el punto de vista de la intención del escritor y un poco de la objetivación del análisis,
pero por otro lado, si no es a eso a donde vas, me falta más cercanía de él, ¿no? Sí, no, Porque es él de un... pronto, es decir, la supuesta distancia que él quiere tomar como escritor, Sí, la acaba tomando como hijo. claro. Y un poco que tú dices, bueno, si esto es así como tú me lo estás contando, la verdad es que se te ve poco por ahí, ¿no? En la vida de tu madre, Yo ¿no? creo Entonces, que es sí, un, está es un reto muy, muy difícil el que toma él. De hecho, este libro, lo curioso es que es uno de los libros que más exacto, bien eso, le popularizan, ¿no? exactamente, Y yo eso creo es lo que es otro más, que me llama pero la es que atención. estoy seguro, o sea, o no seguro, pero casi, que es por un hecho, por la valentía de la publicación, ¿no? O sea, al margen de que también he visto que ya hay algunos casos donde se trata la literatura de los hijos, ¿no? Por ejemplo, pues la carta al padre de Kafka, ¿no? Y hay otros textos que van en esa dirección. Aquí estamos ante una no ficción em, muy valiente, ¿no? Porque, claro, no es fácil, ¿no? Que se suicide tu madre y tú escribas un texto sobre eso. Y Como definitivamente, si no fuera tu madre. como si Es no decir, fuera tu escribir un texto madre, sobre y como si no fuera, como si fuera un personaje más, ¿no? que además Claro, es el reto, ¿no? Que se pone él ah, como escritor. Y definitivamente hay sesgo de que hay digamos, quiere dar a entender que hay una realidad política, porque luego además he leído un poco sobre él y también es un tío muy polémico y sí, sobre todo crítico con su país, sobre muy crítico todo, con su país. muy bestia. Entonces sí que luego cuando he leído eso, he pensado un poco en el relato y sí que me he dado cuenta de que, claro, hay una intención también, ¿no? Como tú bien dices, de centrar la crítica en, mira, lo que han hecho con esta mujer, ¿no? Y así como esta mujer, ¿cuánta gente habrá, Exacto. ¿no? Sí, Em, y luego no, hay una en ese cosa que aspecto él... a mí Sí, yo me identifico bastante, pues ya digo, la caracterización de la mujer está muy bien hecha, sí. incluso a nivel de recurso técnico hay momentos Mm. donde está hablando, el, es impersonal, los verbos son impersonales, ¿no? Y es justamente, te va llevando a la despersonalización de ella, aunque ella al principio tenía opciones de ser bueno, de Alguien. lograr ser alguien, sobre todo de sobresalir de un estado general de descomposición, de anulación de la identidad, pero esos breves momentos se van Mm. cada vez anulando más hasta que ya ella desaparece. Y de hecho él lo dice así. Hay un momento que dice, ella era, fue, no fue nada. Y ya te digo, a nivel técnico, muchas veces está diciendo, se tiene que cocinar, se tiene que ir al mercado. Y dice, sé, ¿no? Y Claro, sí, ya te sí, digo, lo ese aspecto tiene. está muy bien logrado y yo me he sentido identificado también con esa mujer a pesar de que es una mujer de la posguerra, digamos, eh, actualmente hay mujeres así. Y Sí, ya te digo, no, claro, claro en que ese sí, sí. sentido, todavía está esa madre, esa mujer anulada en Sí, una sí, sí. sociedad y eso lo consigue muy bien. No, no, Y me parece que, ya te totalmente. digo, que para eso es Sí. el mayor valor que le veo a la novela, Y luego, esa reivindicación de la mujer y y de la, la madre que está tratando de salir adelante en una sociedad que la anula por completo. sí, sí, sí. No, y la escritura. Eso es tremendo. Y otra cosa que pasa un poco desapercibido, pero yo creo que justamente por la brevedad del texto, porque el texto, claro, yo creo que es un texto que es un reto para el escritor, en primer lugar, y luego es un gran reto para el lector, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ante un tema
que es muy potente, ¿no? Entonces, a veces, cuando la historia es tan potente, nos despista de otras cosas que son importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, la escritura, ¿no? Si es cierto que es un texto breve, es un texto que deja ganas de más, pero también es cierto que te lo lees de una sentada, ¿no? Quiere decir que tiene una escritura eh, muy escarpada, ¿no? Va al grano, ¿no? Digamos, y te va de una manera muy, muy económica, te va construyendo toda esta situación, ¿no? Al tiempo en que hace reflexión también, ¿no? O sea, yo me quedo, por ejemplo, con esta reflexión que dice, eh, no hay palabras, se dice a menudo en las historias, o bien no se puede describir, y las más de las veces considero que estos son excusas para la pereza. Sin embargo, esta historia tiene que ver realmente con lo que no tiene nombre, con segundos de espanto para los que no hay lenguaje, ¿no? Entonces, ahí está el reto, pues, de este escrito, ¿no? Que, cómo llenar, ¿no? Ese silencio así tan macabro, pues, ¿no? Sí, como intentar explicar algo que al final siempre va a ser Sí, inexplicable de algún modo, ¿no? exacto. Te va Y a dejar mira, como ese, y luego como llenar ese vacío y la otra constante. reflexión, la reflexión que no hace él, pero que Vigan sí está haciendo en todo su texto, que es muy interesante, muy recomendable, Nada se opone a la noche, eh, es el tema de dónde se sitúa el narrador como hijo, ¿no? Que en este caso, como tú dices, ¿no? Parece que opta por desaparecer, Sí, ¿no? hay momentos en que ni siquiera, es Fíjate decir, que, fíjate que trata de ella habla, como un ser fíjate que ajeno, ¿no? habla de ella en tercera, bueno, siempre en tercera persona, pero sobre todo habla de ella y de que tenía un marido que era un borracho y que tenía Y y unos hijos, que y claro, el dos hijo es hijos. él, Claro, pero él exacto, está ahí, él es pero el él, hijo, pero te dice, pero él no, él ni se mete en ese saco. Él dice, ella tenía dos hijos, estaba con sus dos hijos pequeños. Y era como, tío, pero tú eres uno de ellos, ¿no? En ese sentido, sí, es interesante ver cómo Vigan, años después, vuelve a intentar lo mismo, pero ella sí se sitúa en la historia, ¿no? Y entonces eso cambia un poco, y cambia y lo hace más. Son dos estrategias para enfrentar un mismo terrorífico problema, ¿no? Yo me he puesto a pensar en cosas más así que no tanto con este texto de pensar en, a ver, aquí cómo focalizó, no, yo creo que acá más me deja pensando en cómo te sitúas, ¿no? Antes una historia, cómo cuentas una historia así, ¿no? Desde qué punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ella decía, no quería la versión de ninguno de los hombres de la vida de Lucille, que era su madre, ¿no? Porque quería que esta historia fuera de mi Lucille, ¿no? O sea, mi madre, vamos a decir. Pero también tenía ese punto que tiene Hanke de mi madre, pero no mi madre, sino, en su caso, Lucille, ¿no? En este caso, la madre de esos dos hijos que uno de ellos es. Es decir, que sí, es la madre, pero para poder contarlo tiene que ser una mujer, eh, o sí, pero en el sea, caso de él, ya digo, externa, ¿no? En el de ella no me lo he leído, pero creo que él de algún modo, ya digo, desde un punto de vista técnico lo hace para alejarse y poder contar la historia desde una frialdad eh, más o menos que te deje contar, que no intervenga Claro, claro, ese claro. apego o la emoción, Sí, ¿no? sí, ¿no? Pero por otro lado, eso te permite crear un arquetipo. Es decir, Sí, no es que sea mi madre, es que esta puede ser la madre de mucha gente. Es un exactamente, poco lo sí. que yo creo que él, en el fondo, Mm, quiere representar. Él intentó eh, contar la historia de su madre, pero como para que se vea ahí que esa puede ser muchas mujeres y muchas madres, sí, que es lo que te digo, a mí es lo que más me llegó de la obra, ¿no? sí.
Bueno, donde creo que más o en menos ese acierta. claro, en ese sentido yo creo que ese es vital, pues, ¿no? Porque si no hay identificación de nosotros con el personaje principal de la historia, que es la madre, entonces, claro, no hay historia tampoco, porque es básico identificarte con el protagonista, ¿no? Por más que haya hecho bien o malas cosas. Y sí, es cierto, o sea, en ese sentido tienes toda la razón de que al elevar convertir en un personaje a la madre, ¿no? Primero que está generando una ficción seguro, ¿no? O sea, en el sentido de que ya es un personaje de una mirada muy particular. Y en ese punto está generando también eso, una universalidad, ¿no? El hecho de decir, aquí hay muchas personas que se pueden sentir identificadas, esto sigue pasando, ¿no? Pero en el caso de Vigan también, o sea, también logra eso, porque también crea ese personaje, ¿no? Lo que me parece interesante es dónde se sitúa el hijo, ¿no? O sea, al contar una historia como esta, ¿cómo...? Porque yo pienso, ¿no? O sea, no creo que solamente escribamos como hijos para escribir la historia de de padres que se suicidan. O sea, no es la única oportunidad que tenemos de escribir de algo tan complejo como es ser hijo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido me parece interesante también, ¿no? El aporte que puede dar Peter Hanke con este texto, el hecho de decir, vale, quiero contar la historia de mi madre, por ejemplo, ¿no? Porque, yo qué sé, pero porque me parece que su historia es interesante, o le pasó algo que es interesante, ¿no? Y yo me sitúo como narrador, claro, yo me puedo situar como la madre, ¿no? Convertirme en el personaje femenino y esto. Puedo hacerlo externo, puedo hacerlo como testigo. Es interesante cómo diferentes escritores se van situando en diferentes lugares y cómo logran y qué logra en cada, situarte en cada diferente narrador cuando tratas de un tema tan íntimo, ¿no? Al final es eso, el narrador que eliges, es un poco la estrategia para deslindarte emocionalmente de la historia, ¿no? Entonces es bien interesante cómo Exacto. Hanke, lo que tú dices es muy interesante porque Hanke realmente se, se aparta, Sí, ¿no? Él se dice, bueno, apartó completo. yo la escribo, pero yo no voy a salir en la historia, ¿no? O sea, y consigue un efecto, ¿no? Consigue un efecto Sí. y en otros casos se consiguen otros efectos, ¿no? Fíjate, pues, que la carta de Kafka a su padre, ¿no? Es otro camino epistolar, ¿no? Y cómo también consigue otras cosas, ¿no? Porque llega a una profundidad ya más del conflicto del hijo con el padre, ¿no? Que Sí, pero otro punto de vista, ¿no? en ese aspecto también me recordó a la novela que vimos de nuestra querida Josefina, eh, que claro, fíjate que es curioso porque Josefina está escribiendo la historia de un escritor que no puede escribir, ¿no? Ujú, sí, Y este hombre está escribiendo la historia de una mujer y de ese hijo que tampoco puede escribir o que se siente impelido de escribir lo que le ha sucedido a su madre, ¿no? Sin embargo, en este caso, no hace como Josefina, que Josefina se detiene todo el tiempo en el drama del escritor. sí, Este tío, el drama, casi no, ni lo aborda, que es lo que yo le echo un poco en falta. claro, sí, Le echo un poco, yo creo que podía haber aprovechado más para explicar cómo él logró sí, escribir finalmente el libro, pero por otro lado, se agradece en el sentido de que es una historia mucho más, si se quiere, entre comillas, agradable de leer que la de Josefina, que era una historia que tú sentías que no avanzaba sí, porque estaba todo el tiempo en este dilema. En cambio, él va directamente a la historia, ¿no? A lo que yo te quiero contar, que es claro. quién era Es que, esta mujer. es que fíjate que en estos dos casos, que es muy interesante esto porque superponen cosas diferentes, ¿no? En este caso hay un hecho que es un hecho
thrillero, policial, brutal, que es la muerte por suicidio de la madre, ¿no? Inexplicable muerte, entre comillas, ¿no? Y el hijo que va como una especie de detective a buscar las razones de, Exacto. ¿no? En el otro caso, y en este caso el detective es un escritor. Por lo tanto, también va a pensar y va a reflexionar respecto de las dificultades de su investigación y de la escritura de esa investigación. En el caso de Josefina, es un escritor que no puede escribir y que sobre todo, digamos, su historia principal es la historia de que no puede escribir, la historia de ya una cuestión más familiar. Entonces esa cuestión más familiar está debajo de lo más importante, ¿no? Entonces en este caso yo sí estoy de acuerdo contigo en que podría haber, porque además lo hace, ¿no? O sea, empieza haciendo mucho de esto, este análisis, con lo que he leído hace un momento y tiene otras partes también en que él No, y de hecho nombra está algunos autores reflexionando. austríacos, Sí, sí, hace algunas referencias a autores, pero sí, lo que pasa es muy, que yo muy, creo que muy es un, superficial. exacto, yo creo que es un texto que, como él dice al final, ¿no? Es un poco el esqueleto de esto que él ha Exacto, querido intentar hacer, muy exacto. terapéutico, muy así, eh, pero que claro, es como una primera entrega de algo que podría haber sido mucho más amplio, ¿no? Porque es que te quedas con ganas de saber más de la madre, mucho más de la madre, ¿no? O sea, explícame más la infancia, verla, todo, ¿no? O sea, el matrimonio con el padre. Y luego te quedas con la sensación, con la necesidad de ese hijo. A mí me pasa, ¿no? O Sí, es que sea, a mí me no, queda la sensación de yo quiero saber qué, empieza a claro, aparecer un poco al final, claro, pero quiero saber qué te pasa a ti, ¿no? Porque al final la madre claro, sí la entiendo, o sea, sí que es, o sea, lo consigues bien, pero este texto es importante por ti, ¿no? Porque tú eres el claro, hijo a la que la madre se ha muerto y tú estás vivo, o sea, que yo quiero saber qué te pasó a ti, cómo te quedaste, ¿no? O sea, en el claro. caso de Vigan es muy, muy interesante, ¿no? Porque cómo la muerte es... No, porque además, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, yo eh, tuve el caso de un amigo sí, cuando era joven que se suicidó, un gran amigo mío, y en muchos de esos casos, muchas veces está la culpa que te cae a ti como, tanto como familiar o como amigo, de cuánto podías haber hecho claro, exacto. por evitar eso, ¿no? Ahí está Y el eso, por tema. ejemplo, ahí no está. Ya, ahí Eso ahí, por eso te digo que tú podías, hasta qué punto tú te sientes o no eh, responsable o exacto. implicado en el suicidio de tu madre. Porque al final lo que estás haciendo es casi que es lo que te digo, un alegato social, ¿no? Estás Mm, culpando a la sociedad sí, y ahí, tú como de que te quedas. Entonces tú, hasta que esto sí, sí, es verdad que puede porque ser así, no, no, pero aquí hay algo personal que se tampoco ha nos pasemos. inhibido totalmente Sí, 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 y sí. que justamente lo que tú dices, ¿no? Esa culpabilidad que le queda a la persona, eso ahí vean en ese sentido es muy valiente, ¿no? Porque ella sí lo hace, o sea, realmente sí Claro, se siente culpable de la muerte de su madre claro, y todo el libro es una búsqueda de la razón de esa culpa y luego la, la disolución de esa culpa, ¿no? Que exacto. eso es lo claro dentro de lo oscuro, ¿no? En este Que caso, ahí es en donde este caso entraría el arte, ¿no? Y la escritura como claro, terapéutico y como porque te, salvación a eso. y porque ilumina una cosa iniminable, o sea, en el sentido de que eso es tenebrosa por sí sola, ¿no? Como es una muerte en este sentido. Entonces, pero bueno, es interesante las presencias en unos textos y las ausencias en otros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque habla mucho De todas maneras, te digo, de a mí me llama mucho la atención de que este sea el libro
más sonado de este hombre, pero yo estoy casi Yo estoy seguro de casi que seguro que es por la hay otros temática. libros de él mucho más Sí, sí, interesantes y tiene que mucho más ricos ser. a nivel literario, Ha porque ganó el premio Nobel, es un escritor muy sí, sí, reconocido, con una obra además enorme. Yo creo que este texto seguramente que le hizo famoso porque puede que haya sido el primer caso, ¿eh? De un escritor claro. que Sí, escribe sobre un que creo tema que es de estas año setenta y dimensiones. dos ¿no? Claro, Claro, sí. en el año 72 también hace tiempo esto. Mm. Entonces, y 50 años. Y tiene, Entonces, y como tú dices, tiene también un halo de cuestión política que eso le puede haber ayudado mucho en ese momento que el texto haya tenido una gran popularidad, ¿no? Porque es una denuncia al final. claro. Eh, pero sí, No, creo que y yo le digo, y yo te digo, en el caso del tema de la mujer y de la reivindicación de la mujer, eh, es de mucha actualidad, es de es de mucho, mucha sí, actualidad el texto. sí. Sí, es del año 72. Pero, es lo que te digo, eh, te queda un poco el de sí, todo esto está muy bien, pero está un poco forzado quizás, ¿no? El caso de, es muy fácil ponerte reivindicativo de la mujer en otro caso, pero es que no estamos hablando de una mujer cualquiera, estamos No, hablando no, de tu no, no, madre. no. Sí, o Entonces, sea, por eso te digo que es es un poquito cínico, quizá, es un o texto, es un texto que yo creo que a mí me da la sensación de que le falta, eh, vamos, que si lo escribe hoy en día, lo escribimos tú o yo, no, no nos lo publican, ¿me entiendes? Porque, primero porque el narrador es él y por lo tanto, ¿qué nos falta? Pues, o sea, él está haciendo unas reflexiones al principio que te prometen cosas. Dices, hostia, vamos a ir a fondo con esto, ¿no? O sea, vamos a ver. claro, claro, Y al final queda como un proyecto, ¿no? O sea, todo eso quedan como unas cuestiones abiertas que probablemente pues sí, él a lo mejor más adelante vio y dijo, no, tío, yo no quiero saber nada de esto y me voy por otro lado, ¿no? O a lo mejor tiene algún texto de otra índole que lo aborda, o no sé, pero en este caso me queda esa sensación un poco que brilla más por las ausencias en el texto que no por la... Pero son ausencias que brillan por el tema, ¿no? Yo creo que en otro claro. tema te quitas de decir ciertas cosas y te queda un texto roto, ¿no? Y aquí no, pero ¿por qué? Porque hay un tema que juega con el silencio, ¿no? Y juega con lo que no se puede decir. Entonces eso es Sí, sí, sí. interesante. Sí, bueno, algunas, si quieres, algunas frases así Ujú. Sí. para acabar, que he tomado del libro. Eh, ahí él dice aquí, un sistema en el que el otro es mi tipo, pero yo no el suyo, o yo el suyo, pero él no el mío, o en el que somos el uno para el otro, o en el que uno no puede ver al otro ni en pintura. Un sistema, pues, en el que todas las formas de trato hasta tal punto están concebidas ya como reglas obligatorias, que cualquier conducta particular en la que uno, por encima de lo habitual, se acomode un poco al otro, significa solo una excepción a esta regla. Está hablando de esta Mm. disolución del yo en ese estado de nulidad, ¿no? Dice, Sí, sí, sí. es una individualidad que se diluye en el tipo, ¿no? En lo común y en lo típico, ¿no? Luego después dice por aquí, eh, buscando desasosegadamente no perder el sosiego, sin descanso para liberarse de uno mismo. Lema, hoy no quiero pensar en nada, hoy solo quiero pasarlo. Esto era un poco los pequeños instantes eh, de liberación, por decirlo de algún modo, que tenía la madre, ¿no? De vez en cuando. Sí. Después dice aquí arriba, de este modo la gente vivía según esta doctrina de los tipos. En ella se encontraba uno agradablemente convertido en objeto. Y de esta manera nadie padecía ya por causa de sí mismo, ni por su origen, ni por su individualidad. Tal vez de tener caspa o los pies sudados, ni por las condiciones de supervivencia que cada día eran distintas.
de su soledad vergonzante y de su aislamiento salía un pequeño ser humano en forma de tipo. Que eso es otra de las cosas que yo pensaba que él iba a trabajar más, ¿no? Toda esta reflexión que hace con el tema del tipo, el arquetipo. Yo digo, bueno, el tío me va a profundizar en esto, ¿no? Porque es justamente lo que está trabajando, cómo la mujer llegó al punto de pensar de que tus problemas personales y particulares, como son los problemas que todo el mundo tiene, pues ya por eso dejan de tener importancia, ¿no? Era un poco Exacto, esa. sí. Sí, sí, sí. Tiene esa... Entonces, yo pensaba que iba ahí, y yo, wow, por aquí el tío, pero ya te digo, todo lo va esbozando Lo va dejando ahí, lo y va no te acaba dejando como chinchetas ahí, lo va dejando de y ya lo... pincelar. Exacto. Pero bueno, ya te digo, una, una lectura más de alguien que Sí, sí, no, la verdad que bien, o no sea, sé. habría que Interesante, leer, interesante. habría que leerlo en otro tipo de registro, a ver qué tal, ¿no? Pero sí, la verdad que bien, interesante, es actual, tú lo decías por el tema de la mujer, pero yo creo que también es actual por el tema de la literatura del hijo, ¿no? Yo creo que eso es algo que últimamente leo mucho, bueno, es mucha gente que está intentando resolver un poco ese misterio de quién es quién fue uno mismo en esa época que no recuerda, ¿no? Y lo hace a través de los padres, ¿no? Que también vaya misterio.